Hola, bienvenidos a Boogie Manga. Yo soy Dani y hoy les traigo un nuevo video de la sección Recomendación Manga. Hoy vamos a hablar de Asumiko Nakamura, una autora mangaka que tiene más de 20 años de trayectoria y que incursionó especialmente en el género BL, en el yaoi. Para quienes no lo saben y caen así en paracaídas al canal, el BL es un género que habla de historias románticas entre hombres. El yaoi también, aunque tiene connotaciones un poco más explícitas. Esta autora incursionó mucho en ese género, pero es una autora muy diversa. Mi primer acercamiento con esta autora fue a través de la película Dokyusei. Es una película que adapta el primer tomo de una saga que se llama En la misma clase. En realidad Dokyusei traducido sería como compañeros de clase. Bueno, la traducción que le dio la editorial española, que creo que fue Tomodomo el que la licenció en España, lo tradujo como En la misma clase en vez de compañeros de clase. Bueno, más o menos, ¿no? Compartir el mismo recinto. Mi primer acercamiento con la autora fue esa película, una película que me encantó. Es también un BL soft, si se quiere, muy suave, una historia romántica entre dos estudiantes de secundaria que, digamos, identifican su identidad sexual y bueno, entablan un romance. Pero la obra en sí es muy sutil. Me encontré por primera vez con el arte de Asumiko, un arte muy singular, muy bello. Después, cuando veamos y les muestre un poco la edición del manga del que vamos a hablar hoy, particularmente vamos a hablar de uno, van a poder apreciar un poco el arte y ahí vamos a profundizar un poquito más en la estética que ella tiene en sus dibujos. Advertencia. El manga del que vamos a hablar hoy, que es La respiración de Copérnico, en realidad Asumiko Nakamura en general, obviamente trata temas adultos, no es un manga para menores claramente, y por sobre todo tampoco es para todos los adultos. Hay que tener un poco de estómago para leerla. Asumiko, a mí me ha pasado, especialmente con el tomo con estos dos tomos, me ha pasado que he dicho que estoy leyendo, no sé si quiero leer esto, no es lo que me esperaba, no me gusta. Me siento mal leyendo una obra tan retorcida. Bueno, lo leí, obviamente los terminé de leer, pero encontré una Asumiko Nakamura muy oscura, muy perturbadora. Yo la conocí por una película que era una belleza de romance y de ternura y de dulzura, y me encontré con una autora escribiendo cosas terriblemente sórdidas que sacan lo peor del ser humano, y fue como, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a esta mujer? Bueno, realmente me impacta. La colección entera es bastante fuerte, ¿no? Toca temas muy heavy como el abuso infantil, la prostitución, bueno, y tantos otros temas que iremos viendo. No es una obra fácil de digerir, hay que tener estómago para leerla y voluntad para leer estos temas, ¿no? Por eso aviso. La respiración de Copérnico se publicó en el 2002 aproximadamente en la revista Manga Erótica, una revista que también publicaba historias de Inyo Asano y Shintaro Kago, dos autores, entre otros no, había otros autores, pero dos autores que sabemos que son heavies de leer, muy heavies de leer. Tengo una reseña, estoy preparando una reseña de Shintaro Kago, que la veremos próximamente, y también tengo una reseña de Inyo Asano, que también próximamente la podré compartir con ustedes, y podrán entender un poco este mundo de la manga erótica, que en realidad va más allá, ¿no? del erotismo que pueda llegar a tener la historia. Era publicada en esa revista por una cuestión de que tenía temas adultos, tocaba temas adultos y tenía que ser publicada en una revista para adultos, y bueno, esa era la revista en la que decidieron publicar sus obras. Asumiko Nakamura no se caracteriza por hacer historias de tipo comercial. Estas obras no son para nada comerciales, salvo En la misma clase, que sí ha tenido como bastante éxito en el mundo fuyoshi, ¿no? Las fans que les encanta el BL y el romance entre hombres, salvo esa historia que creo que fue la más particular, la de mayor renombre. Ala Bouji también es conocida.
Pero bueno, después hubo muchas otras historias que bueno, no son tan conocidas. Si no profundizas en la autora, no es una obra que la oigas por todos lados. En el primer tomo de la respiración de Copérnico, en las últimas páginas, que como acotación personal, debo decir que me hubiese gustado que estén al principio, ¿no? Me hubiese gustado tener la visión de la autora de cómo fue que se le ocurrió hacer esta historia. Pero bueno, no importa, ella lo comenta al final. En 2 páginas, muy breve, cuenta que ella hace 3 años atrás, o sea, esta historia se publicó en el 2002, más o menos habrá sido, no sé, en el 99, 98. Dice que viajó a India y que visitó el circo Bombay, un circo del sur de India. Ese circo tiene mala fama de que sus integrantes realmente viven en condiciones sórdidas, que hay maltrato, abuso infantil, secuestros, trata, bueno, nada, temas terriblemente espantosos. Y la autora, cuando vio esa obra, ese espectáculo que le pareció tristemente decadente y mediocre, se le vino a la cabeza que cómo era posible que pudiesen mantener a pie este espectáculo con la poca audiencia que tenían en ese momento, y bueno, y el mantenimiento que requiere un espectáculo, sea cual sea. Esa misma ocurrencia que ella tuvo en ese momento cuando veía el espectáculo, comenta que le hizo acordar a la época del kabuki japonés. ¿Qué es el kabuki japonés? Bueno, era una expresión artística, una expresión teatral que estaba compuesta de baile y danza, obviamente por un elenco femenino. Hacían recreaciones de situaciones cotidianas, pero la particularidad que tenía es que eran actuaciones muy sugestivas y las temáticas siempre eran un poco indecentes. Todas las actrices que conformaban el espectáculo se prestaban, daban servicios sexuales. Prácticamente el kabuki terminaba siendo el escenario donde se enseñaban los productos. Inmediatamente relacionó la vivencia que ella estaba teniendo, las sensaciones que les estaba dando ese circo de Bombay con el pasado japonés y el kabuki. Asumiko sitúa el contexto de la historia a finales de la década 70 en París, que realmente fue un momento de transición para el circo tradicional al nuevo circo, que empezó a incorporar nuevas artes escénicas como el teatro, como la danza, haciéndole frente a la adversidad, ¿no?, del avance del capitalismo. Claramente el mejor ejemplo de este nuevo circo es el Cirque du Soleil, que tanto conocemos, que es muy teatral, muy escénico, muy artístico. El avance del capitalismo representaba a la vez la pérdida de poder de la burguesía. Y fue justamente en el siglo XVIII, cuando fue los comienzos del circo tradicional, ¿no?, cuando tomó forma en sí. Tenía el apoyo total de la burguesía y bueno, el avance del capitalismo justamente representaba perder ese apoyo. Fue justamente por eso que el circo tradicional se vio obligado a reinventarse, incorporando nuevas artes. La autora, con respecto al tema de la historia del circo en sí, recomienda un libro que se llama Circus, que es de la autora Yuko Morita. La editorial que vi que ella mencionaba es una editorial japonesa. La verdad es que no me fijé, no investigué si ese libro está traducido al español, quizás en la web. Me parece interesante. Si les interesa la historia del circo, ahí tienen una puntita para seguir leyendo, para interiorizarse y entender un poco más de este mundo. Bueno, enseñando un poco acá el arte de Asumiko y los 2 tomos recopilatorios que componen esta historia. Mencionamos el contexto, ¿no? Años 70, el mundo del circo estaba en una profunda reforma, dado que estaba perdiendo el apoyo de la burguesía. Y aquí este circo, dentro de este circo,
tenemos varios personajes, tenemos varias historias paralelas, todos los personajes son súper complejos, ninguno es fácil de interpretar, pero bueno, el protagonista es Trinos, es un trapecista frustrado, se alejó del trapecio y de la actividad circense en base a cuestiones traumáticas que tuvo en el pasado, que iremos desvelando a medida que vamos avanzando en la historia y en la lectura. Es un personaje muy ambiguo, que no le terminamos de sacar la ficha nunca lo terminamos de comprender hasta el final del tomo, y aún así quizás haya que hacer una relectura para terminar de asentar algunos comportamientos. La verdad que es un personaje muy difícil de comprender. Y el argumento un poco radica en él, ¿no? En este personaje, en Trinos, y en cómo se va, digamos, desarrollando, cómo va encontrando su camino, ¿no? Cómo va superando las dificultades que tiene, los traumas del pasado, las influencias que tienen sobre él los otros personajes de la historia, influencias buenas, influencias malas, cómo a él lo transforman en lo que es. Y la verdad que bueno, es muy interesante. La historia radica en eso, ¿no? En adentrarnos en el mundo del circo y bueno, en las situaciones oscuras que todos los personajes viven en ese momento. Respecto al arte, debo decir que es una de las características que más me gusta de la autora. Es un arte lánguido, fluido, medio desdibujado, muy artístico y muy delicado por sobre todo. Esas mismas características del arte le dan mucha fluidez a la lectura, a los personajes, a las situaciones, y la disposición que ella hace de las viñetas es un poco virtuosa, al punto de que a veces te confunde quién dice qué. No es fácil de leer. Al principio a mí el arte no me gustó para nada. No entendía, no me gustaban los rasgos de los personajes, eran como frívolos, tienen esa característica, ¿no? Poco expresivos emocionalmente. Pero de repente, después de haber leído un par de páginas, no sé, 2 capítulos, empecé a ver entre líneas del dibujo y a entender que ese arte tiene un propósito, ¿no? Que justamente recrear personajes tan lánguidos, tan elegantes y tan frívolos. Por detrás hay una maraña de emociones y de traumas que quieren salir y explotar y gritar y decir todo lo que tienen que decir. Así que la verdad es que la dualidad que maneja la autora, ¿no? De su arte tan delicado y bello con lo oscuro y terrible que son las historias que estos personajes, ¿no? Como que justamente las dos cosas congenian muy bien, o sea, es lo atrapante de esta autora, ¿no? Cuando leí La respiración de Copérnico, me hizo acordar mucho a la película Moulin Rouge, que es una película que me gusta mucho y que recomiendo altamente si les gustan los musicales, si no, porque se pueden pegar alto en vole. Pero visualmente es una película muy llamativa, de mucho color. Justamente esa exposición de contraste de colores fue una de las cosas más criticadas de la película. Bueno, como la exageración, no sé, para mí es una de las cosas más lindas que tiene, ¿no? Bueno, y justamente Moulin Rouge muestra un poco ese mundo circense, donde se mezclan el lujo y lo bohemio, y se da esa misma situaciones que suceden en La respiración de Copérnico, ¿no? Una estrella, la estrella del circo, o la estrella del espectáculo, en este caso Moulin Rouge era una obra teatral. Bueno, y la estrella tenía que, digamos, vender su cuerpo, prestarse a los servicios de un burgués para que financien su obra teatral. Me hizo acordar muchísimo, tanto la estética de la obra como la historia, ¿no? O sea, en La respiración de Copérnico suceden muchas cosas paralelas, muchas cosas más que hacen a un personaje tan complejo como Trinos. Pero bueno, ¿no? Tenía ciertas similitudes, ahí me encanta comparar los mangas con películas de cine que me gustaron, así que ahí me pareció una linda comparación. Así que bueno, también les recomiendo esa película, veanla. Una curiosidad, los personajes de Azumiko se caracterizan todos
por tener lo que se llama ojos Sanpaku. Yo cuando leí eso dije, ¿qué es Sanpaku? Bueno, resulta que es cuando los ojos tienen esta característica. Así. Y así como medias nostálgicos tristes. Bueno, tanto abajo como arriba. Nada, datos de color. Todos los personajes de Sumiko Nakamura, al menos en esta colección, pero creo que en la misma clase también sucede. O sea, en todos sus personajes tienen esta característica. Así que bueno, espero que les haya gustado esta recomendación manga. Denle una oportunidad a esta autora, teniendo en cuenta los temas que trata. Es una autora con mucha cintura para contar distintas historias con distintos enfoques. O sea, tiene la capacidad de encarar una historia romántica con un trasfondo altamente perturbador, y quizás la misma historia te la saca de contexto y te la cuenta en un mundo de color de rosas. Nada, realmente decís, es increíble que esta mujer sea la misma autora, ¿no? Que la misma cabeza pensó historias tan distintas, ¿no? Pero que siempre hay un pequeño hilo conector, ¿no? Entre todas las historias que ella genera o entre sus personajes. Hay características que unen a sus personajes. Sumiko Nakamura tiene la facilidad de demostrar la decadencia humana de una manera muy poética, y esa manera poética ella la expresa en su arte y en la manera en la que cuenta las historias. Realmente es muy singular, muy particular. Todo hace un combo muy bello. A mí me ha encantado, hay mucho de ella que quiero leer. Así que bueno, a medida que vaya avanzando con otras lecturas, les iré mostrando, haciendo más reseñas para que le puedan seguir dando más oportunidades. Y bueno, y que sigan leyendo mucho más manga. Bien, sin más, me despido. Espero les haya gustado. Así que nos vemos la próxima. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil.